conclusión de esta enseñanza. Porque conforme hemos ido viendo esta serie, esta preciosa serie que hemos estado viendo, y yo me ponía a pensar, ¿realmente estoy entendiendo estos 6 capítulos que ya llevamos de esta serie? ¿Qué efecto ha llevado a mi vida el poder entender y captar el título hasta lo último de la tierra? Si ese era el propósito de Dios, si con ese propósito el Señor nos formó, nos llamó, nos preparó, nos está capacitando, nos ha capacitado, derramó su sangre en la cruz del Calvario para que tú y yo nos uniéramos para hacer una preciosa obra. Y no es regaño, es motivación. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos sirviendo como tal? ¿O estamos esperando a que nos den un nombramiento para servir? Como en cuestión de juego, nos decía un hermano, ¿para qué quieres ser ministros? Y nos decía, no se les ocurra decir que para servir mejor. Y es cierto, porque no necesitamos o no estamos esperando un nombramiento para comenzar a servir. Yo creo que desde el día que el Señor nos llamó, desde el día que vimos su gloria en nuestras vidas, nació ese agradecimiento por Dios y por su amor y por su obra, que ahora todo lo que hacemos con toda la intención de servir a nuestro Dios. Y en parte de servir en la iglesia, servir a la comunidad, servir a nuestro alrededor, pero no yo solo dividido del cuerpo de Cristo, sino unido en Él. Y gracias, hermano Diego, por la introducción. Y vamos a ver, hermanos, lo que nuestro hermano Ricardo terminaba con el capítulo 5, que no mal recuerdo. Amén. Y miren qué hermoso, qué precioso lo que les hicieron a estos discípulos. ¿Qué les pasó? Los azotaron, los maltrataron, les hicieron tantas cosas y les prohibieron que siguieran predicando. Pero ¿saben cómo vieron ellos esa cuestión? ¿Saben cómo miraron o cómo tomaron ellos esa situación que pasaron? No fue un desánimo. ¿Qué te desanima a ti? ¿Qué me desanima a mí? ¿Te han torturado? ¿Te han abofeteado? ¿Te han maltratado? ¿Te han escupido? ¿Te han dicho no prediques? ¿Te han golpeado? ¿Te han arrastrado? Y yo miraba para ellos, para eso que les sucedió a ellos, eso fue un impulso para seguir adelante. Porque después de eso dice que siguieron predicando el Evangelio. Ellos tomaron como una grande bendición el haber padecido por causa del Evangelio. En vez de retenerlos, en vez de detenerlos, de ponerles un obstáculo, eso para ellos fue un impulso. Decir, si en esto nos gloriamos, si en esto nos trae gozo y alegría, el padecer por causa de Cristo, queremos seguir padeciendo por causa del Evangelio, por causa de Cristo, queremos seguir padeciendo, pero no vamos a dejar de servir al Señor. Y yo miraba, wow, qué hombres que solamente se pueden ver en la historia. No, hermanos. Yo creo que el mismo Dios de Pedro y de cada uno de sus discípulos sigue siendo el mismo Dios de nosotros, que nos ha llamado con un propósito para servir y trabajar en la obra de Dios. Y para eso vamos a entrar al capítulo 6, hermanos. Y conforme sucedían estas cosas, estas situaciones, estos problemas, no solamente sucedían problemas y situaciones exteriores de aquellos que se oponían a predicar la resurrección de Cristo, a predicar el Evangelio, sino que conforme iba creciendo la iglesia, aún en iglesias pequeñas, aún en congregaciones pequeñas del pueblo de Cristo, hay situaciones. Pero nunca perdamos el objetivo de servir. Como decía nuestro hermano Ricardo, que nada que nuestros enemigos
que a veces, muchas veces nuestra actitud o tantas cosas que vienen a nuestra vida se convierten en enemigos para dejar de servir al Señor. Pero que ni una de esas cosas, ni aún lo que suceda a nuestro alrededor, aún en las situaciones que podamos enfrentar, aún en las diferencias que hay con nuestros hermanos, que eso no sea una situación en la cual nosotros podamos tomarla para dejar de servir a Cristo, sino que cada cosa que vivamos, y esto yo se lo comentaba una vez a mi primo, le decía, mira, ¿sabes qué? Yo de un tiempo para acá he comenzado a ver los problemas, las confrontaciones, los problemas, todo lo que ha venido a mi vida, y le digo al Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué oportunidad puedo aprovechar de aquí? Y para esto, hermanos, vamos a iniciar en el capítulo 6. Vamos a tratar de ver todo el capítulo, pero si no alcanzamos, vamos a ver solamente hasta el versículo 8. Pero voy a tratar de irme un poquito acelerado para tratar de ver todo el capítulo. Amén. Para darle así introducción al capítulo 7 la semana pasada, la semana que venga. Amén. ¿Cómo se llama la serie? ¿Ya se les olvidó? Si ya se les olvidó el nombre de la serie, el título. Bueno, díganme el título de esta enseñanza del día de hoy. ¿Nadie? ¿Quién dijo yo? Es cierto. Hasta lo último de la tierra. Y si vamos en ese peregrinar, hermanos, si vamos en ese caminar, nos vamos a enfrentar con muchas cosas. No solamente allá afuera, sino aquí adentro también. Pero pidámosle a Dios sabiduría, que nos dé sabiduría y que nos llene de su Espíritu Santo para saber enfrentar y saber cómo actuar y saber cómo llevar y sobrellevar cada una de las situaciones. Amén. No huir de ellas, sino saber qué hacer en ellas. Por eso yo le titulaba esta enseñanza listos para servir. Tómelo como una pregunta, hágaselo como una pregunta, pero también como una afirmación. De decir, yo estoy listo. No estoy esperando un nombramiento, no estoy esperando que me digan que haga algo. No, yo ya estoy listo para servir. Yo quiero servir. Yo quiero disponerme con todo mi corazón, con todas mis fuerzas para servir al Señor. Y eso incluye en servir muchas áreas en la iglesia. Entonces, conforme iba creciendo la iglesia, dice el versículo 1 del capítulo 6, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En aquellos días, yo miro como que Lucas resume tantas cosas que han sucedido en tan pocos versículos y sigue diciendo, dice, así como iba creciendo, primero fueron 3,000, luego fueron 5,000 y luego se iban añadiendo más y más y más personas que Cristo iba añadiendo a la iglesia. Iba creciendo la iglesia. Pero empezaron a haber situaciones. Y aquí este versículo nos marca una situación muy común, no solamente en ese tiempo, sino ahora en este tiempo. Una herramienta que si nosotros le damos importancia negativa, puede destruir una congregación. Puede destruir, puede desunir, puede dividir una congregación. Murmuración. En aquel tiempo también pasaba. Y en este tiempo también. Pero lo que nos habla este versículo es una murmuración, digamos, lo tomaron buena. Que aunque se estaban quejando que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas, pero estaban murmurando. Y muchas veces, hermanos, es una herramienta que el enemigo usa en las congregaciones, en las iglesias, para dividir, para dañar. Seamos sabios. Cuando vengan esa situación a nuestra vida, que alguien quiera venir a murmurar cosas para dividir, para dañar, para de alguna manera afectar en la unidad de la congregación. Tengamos cuidado. Y si es una murmuración de mejorar el trabajo, pues hagámoslo público para así poder ayudar y para así poder servir mejor.
Y yo creo que esta situación los discípulos lo tomaron de esta manera. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, estamos hablando de una iglesia se dice que eran 5,000, pero varones, hombres. Entonces, si usted cuenta los jóvenes, los niños y las hermanas, se dice que eran más o menos como de 20,000. Imagínense. ¿Usted cree que no iba a haber situaciones? ¿Ustedes creen que los 12 iban a ser capaces de atenderlos a todos? Imagínense. Si nosotros que somos poquitos, aquí no hay, pero en congregaciones donde son poquitos hay situaciones. Imagínense 20,000 personas. Y dice que comenzaron a murmurar. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Quiénes eran los griegos? ¿Quiénes eran los hebreos? Para parafrasearlo así bien rápido, ponemos el sistema en este país. Por ejemplo, aquí llegan muchos niños que desde chiquitos los criaron aquí y agarraron las costumbres de aquí, el idioma de aquí, se olvidaron del idioma original de donde venían y se hicieron ya más de aquí. Así estaban los griegos. Los griegos eran judíos que se habían establecido en aquel lugar y que se habían ya casi hecho de aquel lugar, en el idioma y en tantas costumbres, ¿sí? Pero que habían regresado a Jerusalén. Y los hebreos eran residentes de ahí, pero que también hablaban el idioma de ellos. Y eso pasa a nosotros. Bueno, hay personas que son residentes de aquí, pero hablan muy bien el español, ¿sí? Entonces, pero los griegos estaban de alguna manera, miraron la situación de que las viudas de ellos estaban siendo desatendidas. Y más adelante te vas a dar cuenta de cómo esta situación ellos la usaron para bien, para traer bendición. No lo miraron como un problema, no lo miraron como una situación de crítica, sino lo miraron como una oportunidad. Una oportunidad para que se desempeñaran unos en servir y en trabajar. Y una oportunidad para también hacer mejor servicio para la iglesia. ¿Cómo miramos nosotros la murmuración? Sí, ya no te contesté. Sí, ya miraste la cosa. Sí, ya miraste esto, ya miraste lo otro. Pero son murmuraciones constructivas para servir mejor, para trabajar mejor. Los discípulos lo miraron de esta manera. Entonces los griegos comenzaron a decirles de estas situaciones. Entonces los discípulos no solamente tenían situaciones afuera, sino también había situaciones en la iglesia. Algo que podemos saber ahora. Yo sé que ustedes, hermanos, tienen sus situaciones allá afuera, sus problemas, sus dificultades allá afuera. Pero déjame decirte que como servidores de Cristo va a haber situaciones aquí en la iglesia y no las podemos evadir, ni las podemos hacer más grande el problema, sino que necesitamos buscar una solución, cómo trabajar, cómo servir, cómo ayudar en esa situación. Murmuración. ¿Qué es murmuración? Es una herramienta básica que el enemigo usa para destruir, pero los discípulos la usaron para una oportunidad. Cada situación que venga a la iglesia, hermanos, cada dificultad que venga a la iglesia, cada problema que venga a la iglesia, a la congregación, no le echemos, ahora sí como dicen, no le echemos más leña al fuego, sino busquemos una oportunidad para ser de bendición. Busquemos una oportunidad para ser de bendición. Si alguien viene y te dice, hermano, ¿sabes qué? Ya miraste el hermanito como que se anda desviando. Vente, hermano, vamos a orar por él, vamos a visitarlo, vamos a hablar con él, vamos a ayudarlo, vamos a animarlo para que salga, para que siga adelante, para que camine con Cristo. No murmurar y atacando, no, sí, hermano, ya se perdió, hermano, ya déjalo que se pierda, no. Hay que usar esas cosas para ser de bendición. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir
a la mesa. ¿Se fija la actitud de los discípulos? No dijeron, hey griegos, ustedes están mal. Aquí se hace lo que nosotros decimos. Es pecado andar murmurando. Si no les parece, se pueden ir por donde vinieron. No. Se ve que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está en sus vidas, el cual trae sabiduría. Sabiduría no es tanto el conocimiento que tienes de las cosas. Sabiduría es cómo usas ese conocimiento, cómo lo desempeñas, cómo lo pones en práctica. Hay muchos estudiados en universidades y todo, y tienen mucho conocimiento, pero no tienen sabiduría. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. Entonces, ¿de qué manera vas a actuar? ¿Cómo vas a poner en práctica tu conocimiento? Estos discípulos usan esta manera de estar llenos del Espíritu Santo para hallar una mejor respuesta, dice, y convocaron a la multitud, a todos, a los 20,000 o no sé cuántos serían total, y dijeron, no es justo. Y esto de no es justo no es de que, no, ¿cómo que nosotros vamos a hacer ese trabajo? No, si yo soy un apóstol, yo soy un discípulo, ¿cómo me voy a ensuciar las manos? No era esta actitud de la cual ellos estaban diciendo, no es justo. Sino que decía ellos, como que no se nos hace bien, como que no se nos hace correcto nosotros desatender la palabra o la oración. Entonces dice, convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Porque había muchos más que no estaban esperando un nombramiento, sino que había muchos más que sabían que Cristo era real, que la resurrección de Cristo era verdad, que el Evangelio era verdadero, y desde un principio que escucharon la predicación de Pedro, desde ese momento comenzaron a servir. Desde ese momento comenzaron a servir. No habían recibido un nombramiento, pero ya habían comenzado a servir. ¿Cuándo vamos a comenzar a servir? ¿Hasta que nos hagan ministros? ¿Hasta que nos llamen diáconos? ¿Nos hagan pastores? ¿Líderes? Hasta ahí entonces, ahora sí vamos a comenzar a servir. ¿Hasta cuándo? No es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. La cuestión de servir a las mesas no era de ir y llevarle solamente la comida y ya. El servir a las mesas se refería a dedicarles tiempo a las personas, a ver la situación, la necesidad, el problema que estaban pasando, tantas cosas. No era de que hey, voy y te dejo el plato y ahí nos vemos. No, no era de meserear, era de atender a las mesas, atender a las viudas, atender a las personas. Y no eran 5 ni 10, estamos hablando de miles de personas. Pero ellos ven que era importante predicar la palabra, la oración. Entonces dijeron, vamos a buscar, dice el versículo 3. Buscad pues, les dijeron a la multitud, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Entonces, hermanos, no era cualquier trabajo. Aún el servir, aún el barrer, aún el limpiar, hermanos, en la obra de Dios no es cualquier trabajo. Es el mismo trabajo que hace el que predica, que el que ministra, que el que canta. Es el mismo trabajo. En la obra de Dios no hay rangos, sino es el mismo trabajo. Para Dios es el mismo trabajo. Para Dios lo ve con esa misma importancia. Lo que tú hagas, lo que yo haga, Dios lo ve con esa importancia, porque no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para Dios. Y Dios es justo, y Dios es amor, y Dios es verdad. Entonces les dijeron, buscad pues hermanos de entre vosotros. Ni siquiera dijeron, hey, escójanme al más popular, escójanme al que me cae bien, escójanme al que da más ofrenda. No. Dijo, escojan y da los requisitos.
a 7 varones de buen testimonio. Entonces quiere decir que había personas que amaban a Dios, que habían entendido el evangelio, que caminaban conforme a los propósitos de Dios. Para que los discípulos dijeran esto, quiere decir que entre todos ellos había gente que amaba la obra de Dios, que obedecía la palabra de Dios. Dice, busquen entre ustedes a 7 varones de buen testimonio. Y luego la clave, llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué creen? No hallaron a ninguno. ¿Así dice la palabra? No, dice que buscaron. Entonces, hermanos, esto nos da una gran enseñanza. Porque muchas veces vienen situaciones a nuestra vida, a nuestra congregación, a nuestra iglesia, de que a veces hay lugares que se quisieran ocupar y nos desesperamos. Yo ya quisiera un tecladista o una tecladista. ¿Ustedes no? Yo ya quisiera, hermano, más aquí sirviendo y todo, trabajando. Pero qué hermoso que sea Dios el que los traiga, el que los ponga, que estén llenos de su presencia, de su Espíritu Santo, para que todo lo que hagan, lo hagan de corazón y llenos de amor. Porque nosotros pudiéramos poner a alguien porque me cae bien, o porque simplemente no falta, o por algunas cuestiones no más visibles por nosotros. Pero realmente Dios conoce los corazones. Pero Dios nos da la sabiduría también para designar trabajos a las personas. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces no era cualquier trabajo. Hay 2 requisitos muy importantes: buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, me imagino que no fue en un servicio de 2 horas que dijeron, ok, elegimos a este y a este y a este. Yo creo que buscaron. Dios puso también inteligencia y sabiduría en ellos para buscar las personas correctas para este trabajo. Y fueron los hermanos que lo dijeron. En una ocasión hablábamos entre los hermanos y decíamos, qué mejor que la iglesia sea quien diga. Sea que diga, sí, este está apto para hacer ese trabajo. No una persona que ni siquiera te conoce. No una persona que ni siquiera es la primera vez que hablas con él. Aleluya. No, pues nada porque dijeron que tú eres el hermano Carlos. No. Qué mejor que los que ya te conocen. Qué mejor que los que ya pueden decir, si das un buen testimonio, qué mejor que los que pueden decir que sirves al Señor con todo tu corazón. Qué mejor ellos que te concedan un trabajo, que te digan, ¿sabes qué, hermano? Creo que usted está apto para que nos sirvas. ¿Qué pasó, hermano? Pues sí, yo soy el líder. ¿Cómo que para que le sirva? Pues para eso nos llamamos, hermano, para servir. Para eso buscaron a estos 7 varones, para ninguna otra cosa, ni para darles un nombramiento para que se creyeran más, no, sino para servir a las mesas. Acuérdense que estaban siendo desatendidas las vidas, y para eso buscaron a 7 varones para hacer ese trabajo. ¿Cuántos están dispuestos aquí para un trabajo? ¿Cuántos están listos para un trabajo? ¿Cuántos están listos para servir? Por eso, yo creo que siempre, desde que empezamos con este libro de los Hechos, nos ha hablado de la llenura del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, estar llenos del Espíritu Santo, buscar siempre la presencia de Dios, buscar siempre estar llenos de la presencia de Dios. Porque si queremos llegar hasta la última de la tierra, es lo que necesitamos. Estar llenos del Espíritu Santo. Y que cualquier cosa que venga a nuestra vida no nos desanime. Los apóstoles hubieran podido haberse desanimado. Que no, apóstoles ya empezaron a murmurar. Ya empezaron las cosas mal. Ya hay problemas. No, ellos miraron esa situación como una oportunidad para buscar a estos 7 varones. Dice el versículo 4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
Recuerden lo que les decía, los discípulos no es que miraran menos ese trabajo que hicieran ahí. Nosotros no podemos hacer el trabajo. Ese trabajo es menos. No. No es la actitud de los discípulos. No es que ellos no quisieran hacer ese trabajo. Porque a veces hay, ¿cómo se les llama? Líderes, orquestas que quieren hacer todo. Me recuerdo un tiempo atrás cuando recién llegué aquí. ¿Qué quieres hacer? Sí. ¿Quieres hacer eso? Sí. ¿Quieres hacer? Oye, y todavía con ganas de preguntar, oye, ¿no hay otras cositas más por ahí que hacer? Y no lo hice yo con una mala intención, hermano. Yo quería servir. Yo quería servir. Una cosa que yo he entendido y he comprendido y me ha quedado bien claro, que sirviendo en la obra de Dios, hermano, es cada día te enamoras más, y quieres más, y quieres más, y quieres más, y quieres más. Que sea con esa buena intención. Que sea con ese buen deseo. Pero yo creo que Dios a cada uno nos ha dado dones diferentes en los cuales podemos servir de la mejor manera. Entonces no es que ellos estuvieran poniendo en menos ese servicio, sino que ellos estaban viendo por una oportunidad para dar ese trabajo a estos 7 varones y ellos dedicarse en la oración, en el ministerio de la palabra. Versículo 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Hermano, para comenzar a servir en la obra de Dios, primero necesitas creer que Dios es real. Necesitas que es Dios mismo el que te ha llamado, que no es el hermano que te ha puesto, que no solamente porque le caíste mal al hermano te dio el trabajo de él. No, debes de creer que es un propósito de Dios, que es de parte de Dios, el ponerte a trabajar, el ponerte a servir, el ponernos al servicio de la iglesia, es de parte de Dios. Lleno de fe estaba Esteban. Y mira que a él solamente le recalcan esto, porque después da otros nombres, pero dice: a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que la multitud había mirado cómo vivía, cómo actuaba, lo que hacía Esteban. Que realmente el llamado de Dios o el evangelio había hecho efecto en su vida. Si realmente tuviéramos esa fe, ¿cómo sirviéramos? Ya no cómo sirviéramos, ¿qué actitud tuviéramos para venir a Dios? Llenos del Espíritu Santo, reflejando a Cristo en nuestras vidas. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Todos estos nombres griegos, los que estaban murmurando de lo que estaba sucediendo, oran, chiquitas, para ustedes va el trabajo. Pero no fue esa la intención, hermano, sino que los hallaron varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Entonces fue una oportunidad correcta para poder ellos desempeñar ese trabajo. Y qué mejor ellos, porque eran las viudas de ellos las que estaban siendo desatendidas. ¿Cómo lo habrán visto ellos? No, pues que como les empezamos a murmurar, haber dicho: pues órale, éntrenle. ¿Están pidiendo para ustedes? Órale. Pero no es así, sino fue una oportunidad para servir. Para servir. Para eso fueron ellos llamados, para hacer ese precioso trabajo. Hombres llenos de fe, llenos del Espíritu Santo. Hermano, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, se deja guiar por el Espíritu Santo. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, obra conforme a los propósitos del Espíritu Santo. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, va a hacer las obras del Espíritu. En un pasaje dice, en Efesios 5, 18 a 19, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Una persona
embriagada con vino. Prácticamente el vino lo maneja. Lo hace hacer cosas que, en pocas palabras, amanece en otro lugar y dice, ah, caray, ¿cómo fue que llegué aquí? El vino lo maneja, el vino lo lleva a lugares donde él no quería ir. Y de alguna manera pone esta comparación y dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Embriágate del Espíritu Santo, que también tú vayas y hagas cosas de los que digas, te sorprendas y digas, wow, yo nunca pensé que el Espíritu Santo me podía usar de esta manera para servir a la iglesia, para predicar el Evangelio. Yo no pensé que el Espíritu Santo me usara de esta manera para que le predicara a la gente y se convirtiera. Sino ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, alabando a Dios con vuestros corazones, en nuestros corazones. Versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Fueron aptos para ese trabajo. Los ungieron para ese trabajo, para que ellos realizaran ese trabajo. Y dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Igual que en el versículo 1, una vez más lo recalca, dice, y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor de Cristo. ¿Qué conlleva servir a Cristo? No es nada fácil. En la siguiente enseñanza, para el próximo miércoles, vamos a ver lo que le sucedió a Esteban. Pero Esteban era un hombre de fe, lleno de fe y del Espíritu Santo. Lleno de fe y del Espíritu Santo. Que cuando él se encontró en esa situación, no les quiero adelantar la enseñanza para que usted se quede con ganas. Él no temió, sino al contrario, como los discípulos cuando los arrestaron, cuando los golpearon. Para él era un privilegio padecer por causa de Cristo. Él sabía en lo que había creído. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la ley. Que no era lógico que ellos tenían que creer, pero no creían. Les faltaban esas dos cosas: fe y estar llenos del Espíritu Santo. Porque yo creo que si estos sacerdotes, tuvieran esas dos cosas en sus vidas tan importantes, en vez de escoger a estos 7 varones, hubieran escogido a unos sacerdotes. Porque sabían más, porque tenían mucho conocimiento, pero no tenían sabiduría. Porque tenían mucho conocimiento de la ley, de todas esas cosas, pero no creían en el Evangelio de Cristo. Pero dice que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos de ellos habían llegado y habían creído en lo que la predicación de los discípulos. Versículo 8. Vuelve a recalcar a Esteban. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales ante el pueblo. Y yo me ponía a pensar, bueno, después de que lo escogieron, después de que fue escogido y que oraron por él y le pusieron las manos, de allí Esteban comenzó entonces a servir. ¿No? Esteban comenzó a servir desde que escuchó el Evangelio, desde que vino a la iglesia, desde que se entregó a Cristo, comenzó a servir. Y Dios lo empezó a usar de una manera maravillosa. Dice, y lleno de gracia, lleno de el amor de Dios para compartir el Evangelio. Hermanos, nosotros debemos de estar llenos de gracia, porque por gracia somos salvos, por gracia fuimos salvos.
Y si Cristo vive en nosotros, Cristo está en nosotros y estamos llenos del Espíritu Santo, debemos de estar llenos de gracia. Que cuando nos encontramos con un familiar, con un amigo, con una persona, eso debe de salir de nosotros y compartirles la gracia de Dios. Eso era lo que hacía Esteban. Por ese hombre lleno de gracia y del poder, dice, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Por qué? ¿Por sus fuerzas? ¿Por el nombramiento que ya le habían dado? ¿Por qué? Porque era hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Un hombre que estaba listo para servir. No solamente en su capacidad, sino en lo capacitado que Dios ya lo había preparado. En la capacidad que Dios ya le había dado de su Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar cada día. No, hermano, pero es que, bueno, vamos a ver que toca la guitarra. No, pero es que yo no me dedico con la guitarra. Hazlo con todo tu corazón. No, pero es que yo nada más canto. Y a veces no me le suben el micrófono. Y tengo que. Es todo lo que hago. Hazlo con todo tu corazón. Hazlo con todo tu corazón. Cualquier cosa que tú hagas en servicio del Señor, hazlo con todo tu corazón. No solamente predicamos la palabra delante de Dios y de parte de Dios. Lo que hacemos, el servicio que hacemos en la iglesia, es delante de Dios y de parte de Dios. Si tú eres el que pone la cámara, si tú eres el que conecta los micrófonos, lo estás haciendo de parte de Dios, porque Dios te llamó con un propósito para servir. Y lo estás haciendo delante de Dios, porque Dios está aquí preparando todo esto para hacer un servicio a Él. Ahora ya vamos a tomarle más valor a aquello que hacemos. A tomarlo con más responsabilidad, decir, esto es algo grande. No estamos sirviendo a una persona, a cualquier persona, no, estamos sirviendo a Dios primeramente y estamos sirviendo al pueblo de Dios. Yo creo que cuando llamaron a estos hombres para servir a las mesas, ¿con qué actitud harían? No, yo pensé que me iban a llamar para subirme a la plataforma, no, para servir las mesas. ¿Qué actitud tomaron estos hombres? Dice que Esteban hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Quiere decir que comenzó a servir con muchas ganas. Pero, hermano, siempre van a venir murmuraciones. Si lo haces bien, porque lo haces bien. Si lo haces mal, porque lo haces mal. Si lo haces, porque lo haces. Si no lo haces, porque no lo haces. Y siempre va a haber situaciones. Pero que en esta enseñanza, hermano, tú puedas entender y comprender que lo único que tú lo quieres hacer es para agradar a Dios. Lo vas a tratar de hacer de la mejor manera, con todo tu corazón, y le vas a decir al Señor, Señor, lléname de tu Espíritu Santo para hacer las cosas correctas, para saber cómo actuar, cómo recurrir, cómo hacer cuando vengan situaciones contrarias a mi vida. Cuando venga alguien a quererte desanimar, ¿qué actitud tomar? Cuando vengan a decirte a alguien, sabes que tú no puedes. Aún cuando quieran venir a prohibirte servir en la iglesia o servir al Señor, así como lo hacían con los discípulos. Yo me imagino a ellos saliendo de ese lugar todos golpeados y todo, gloria a Dios, gracias Señor, porque nos permitiste que nos golpearan y todo esto es un impulso para seguir adelante. Gracias Señor porque permite situaciones en mi vida, problemas en mi vida, no para desanimarme, sino para tomarlo como una oportunidad, para crecer y para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado. Señor, ¿por qué permite los problemas? ¿Por qué permite las enfermedades? ¿Por qué permites esto en tu pueblo? Es para crecer, es para glorificar a Dios, es para exaltar su nombre, para eso. Entonces no solamente van a venir situaciones, hermanos, sino siempre va a haber cosas
que te quieran desanimar. Y mira lo que le pasó a Esteban. Dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con él. Va a haber gente que aún va a querer sacarte de tus casillas, inventando cosas. O a lo mejor le dijeron algo, pero le va a poner mucho de más. Y eso sucedía en aquel tiempo, acuérdate. Y en ese tiempo creo que ha aumentado la fama de eso. Se levantaron estos hombres, dice que estos eran esclavos, que habían sido esclavos en Roma y habían sido liberados y tenían su propia religión estos. Se levantaron contra Esteban. Comenzaron a disputar con él. ¿Sabes qué? Tú estás predicando esto, pero no es cierto. Se empezaron a disputar con él, estar en contra de él. Muchos van a estar en contra de tu ministerio. Muchos están en contra de lo que tú haces. Aunque ellos no lo quieran hacer, pero van a estar en contra. Hay cosas que a veces el hermano, pues ahí, con todo su amor y con todo su cariño y con toda su pasión, lo hace para la obra de Dios. Y no falta quién. Ah, mira, hermano, ¿cómo lo hace todo mal? Bueno, hermano, si tú crees que lo haces mejor, no, yo no. Entonces, hermano, mejor anímalo al hermano o no digas nada. Pero va a haber así personas, hermano. Y no de allá afuera, sino de aquí adentro, seamos reales. Pero ¿qué actitud vamos a tomar? ¿Estamos listos para servir? Esa es también parte de servir y estar listos para servir. Estar preparados para cuando vengan todas esas situaciones. Estar preparados para cuando vengan gente contraria a quererte desanimar. Eso es parte de estar listos para servir. Saber que te vas a enfrentar con muchas cosas. Pero recuerda que Cristo está contigo. Recuerda que estás lleno del Espíritu Santo. Recuerda que lo que has creído es real. Recuerda que Dios es real, que Cristo vive, que Cristo resucitó al tercer día y está sentado en su trono y un día va a regresar por esta iglesia. Y mientras que estemos aquí, hermanos, sirvamos con todo nuestro corazón. Sirvamos con todo nuestro corazón. Versículo 10. Miren cómo este hombre lleno de fe y del Espíritu Santo dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con el que hablaba Esteban. Eso va a pasar, hermano. Si tú te llenas del Espíritu Santo, si tú te llenas de fe, si tú está en tu corazón agradar a Dios con un corazón sincero, con un corazón humillado, van a venir muchas cosas a tu vida, pero nada va a estar, nada va a poder dañarte. Nada va a poder dañarte. Porque tienes el Espíritu de Dios en tu vida. Pero no podían resistir la sabiduría y el Espíritu con el que hablaba. Era algo que el Señor Jesús ya les había dicho a sus discípulos en Lucas 21:15. Jesús les dijo, porque yo daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Aun cuando tú hables la palabra de Dios, las personas van a querer sacar sus argumentos y van a querer sacar cosas, pero el Espíritu de Dios va a poner en ti palabra para que no haya ningún argumento que opaque la palabra de Dios, el Evangelio, lo que tú les estás predicando. Dios va a poner sabiduría en tu vida. No va a haber nada que va a venir a opacar tu ministerio. Versículo 11. Entonces, como no podían hacer esas cosas, dijeron, bueno, vamos a buscar otra manera. Y va a haber gente que le va a buscar y le va a buscar y le va a buscar y le va a buscar. Y te digo algo, entre más te vean sirviendo, va a haber gente que más te va a querer atacar. Entre más te vean sirviendo, entre más sirvas, vas a tener más situaciones difíciles. Una vez llegó un ingeniero y un mecánico se había lastimado. Y llegó regañándolo todavía el ingeniero. Dijo, voy a creer, mira nomás. Y este muchacho, tranquilo,
Le dijo, mire, ingeniero, ahí sentado arriba de la camioneta sin bajarme, no me pasa nada. Pero como estoy trabajando donde hay riesgo, hay peligro de accidentarme, es por eso que me accidenté. En pocas palabras, diciéndole, si yo estuviera como usted sentadito ahí sin hacer nada, no pasa nada. Y así, hermanos, entre más servimos, entre más trabajemos, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas y vamos a pasar por muchas situaciones. Pero muchas veces esas situaciones te van a ayudar a crecer, a hacerte más fuerte, para que cuando vuelva a venir una situación de esas ya sepas y tengas sabiduría y saber cómo sobrellevar a cabo esa situación. Pero si nunca pasas por esa situación, pues nunca vas a saber cómo hacerlo. ¿Sí? Ya me lo terminamos. Ya damos otros 10 versículos y terminamos. Listos para servir, hermano. Debemos estar listos para servir. Versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Agarraron ahí uno de ellos, les pagaron ahí para que dijeran, pues realmente no dijeron mentiras, pero que sí hablaran en contra, como poniéndolos en mal, como poniendo en mal a Esteban. Y dice, para que hablara palabra, dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. O sea, vayan ustedes y digan que este está blasfemando contra Dios, que lo que está diciendo es pura blasfemia contra Dios y contra Moisés. Y ahí van ellos muy obedientes. Yo creo que les han de ganar una buena feria. Dice, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Consiguieron su objetivo, alteraron al pueblo, les creyeron a ellos. Y realmente yo creo que solo ellos dijeron realmente lo que estaba diciendo Esteban, pero ellos no habían entendido por qué Esteban estaba diciendo eso. Solimentaron al pueblo. Es solimentar, es incitar a una persona a que adopte una actitud rebelde y de protesta. Imagínate que ponen en contra de ti. Si cuando ponen en contra de ti a una persona, ¿te imaginas ahora si ponen a mí? O échate a correr o a ver si me alcanzan, ¿ok? Imagínate 1000, imagínate a 5000 en contra de ti, que los ponen en contra de ti. Tu palabra contra de todo ellos. Pero recuerden lo que decía en el versículo anterior. No podían, lo que ellos decían no podían contra él. Porque el espíritu que había en Esteban era mayor. Lo que Esteban hablaba era verdad. Lo que Esteban hablaba tenía poder. Tomaron esta actitud de rebeldía contra Esteban. Y mira lo que dice el versículo 12, dice, y arremetiendo, le arrebataron. O sea, le dijeron, Esteban, ¿sabes qué? Eres llamado a conseguir. Yo creo que fueron y lo agarraron y lo golpearon y de alguna mala manera lo llevaron. No con una buena actitud. Y arremetieron contra él. Y lo trajeron ante el concilio. Versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. ¿Qué era lo que hacía Esteban? Predicaba la resurrección de Cristo. Repetía las palabras de Cristo. Cuando Cristo dijo en Mateo 26:61, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Eran las palabras de Esteban. Pero saben, estos hombres lo habían tomado de literal. Jesucristo en ese pasaje estaba hablando de él mismo, que iba a resucitar al tercer día.
Era lo que Esteban estaba predicando y estos hombres lo habían tomado como una blasfemia, creyendo literalmente que iba a derribar el templo. Pues, ¿cómo está blasfemando? ¿Quiere derribar nuestro templo? No, pues no dejemos. Versículo 14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Recitaba el pasaje de Mateo. Dice, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Qué decía Moisés? Era la ley. ¿Qué predicaba Esteban? Que Cristo había resucitado, diciéndoles que Jesucristo había dicho que iba a derribar el templo y en 3 días lo iba a reedificar, refiriéndose a Cristo mismo, que iba a resucitar al tercer día. Esteban estaba predicando la resurrección de Cristo, pero ellos, por falta de fe y en su incredulidad, no lo habían entendido así. Esteban estaba predicando la gracia. Estaba predicando que Cristo ya había muerto por todos ellos y que Él ya había pagado el precio en la cruz del Calvario. Y que ahora ya no era por la ley, sino ahora era por la gracia. Ahora era por la gracia. Entonces, realmente los hombres estos no estaban diciendo mentiras. De lo que estaba hablando este hombre, Esteban. Pero ellos no lo habían entendido como era. Versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el de un ángel. Y por mucha crema, porque Esteban estaba lleno, estaba impregnado del Espíritu Santo, lleno de fe. Ni aún con los que estaban arremetiendo contra él, ni aún todo lo que le estaban diciendo, lo que le iban a hacer, él no dejaba de creer. Él no dejaba de tener una actitud de moverse, de hacer lo que el Espíritu Santo le decía que hiciera. Estaba listo para servir. Ahora yo te pido que nos hagamos esa pregunta. ¿Estamos listos para servir? Si se hiciera esa encuesta como cuando escogieron a estos 7 varones y entre ellos iba Esteban, ¿tendremos esas 2 cosas? Bueno, 3 cosas. Llenos de fe, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. ¿Y sabes qué? Esas 3 cosas te las da Cristo, te las da su palabra, te las da el tiempo de oración, te las da el tiempo de ayuno, de la intimidad con Dios, de la relación que tengamos con Dios. Dios te da todo eso. Comienzas a enamorarte de Él cada día más, crees cada día más. Todo lo que venga no te mueve de tu lugar. Tienes una fe firme en Cristo Jesús, nada te puede mover de ahí. Aunque venga la crítica, aunque venga la murmuración, aunque venga tantas cosas de tu vida, nada te va a mover de ahí. Pero qué palabras de este último versículo. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro. Vieron su rostro como el de un ángel. ¿Reflejaba a Cristo, Esteban? Reflejaba. Y literalmente dice que estos hombres vieron su rostro como el de un ángel. Y ahí podríamos sacar una gran descripción, pues ¿cómo describes un ángel? ¿Cómo lo describes un ángel? Que siempre está al servicio de Dios, que ama la obra de Dios, que está, en cuanto Dios susurra, ellos están pendientes para servir a Dios. Yo creo que miraron eso en el rostro de Esteban.
Aparte de que a lo mejor lo han de haber visto brilloso, resplandeciente y hermoso. Pero fue lo que miraron, esa actitud, esa fe que Esteban tenía. Eso fue lo que miraron en su rostro. La llenura del Espíritu Santo en su vida. Eso fue lo que reflejó su rostro. Y para terminar, hermanos, esta enseñanza, gracias a Dios, ahora sí que me van a perdonar, pero me aproveché el tiempo que no me he aprovechado cuando me iba temprano. Y van a decir, bueno, nosotros, hermanos, ¿qué culpa tenemos? Pero es parte de eso. Y si no me perdonan, pues acuérdense que debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Y estar lleno del Espíritu Santo es amar también a nuestros hermanos, amar a nuestro prójimo. Así que no me reclamen. ¿Listos para servir, hermanos? Pónganse de pie. Si puede ponerse de pie, le pido que se ponga de pie. ¿Están listos para servir? No es como una forma de pregunta esta palabra, sino que debería ser una afirmación en nuestras vidas. Y no decírsela al líder solamente, sino que Dios la conozca. Que Dios sea el que te llame. Bueno, ya el Señor ya te ha llamado, pero el Señor diga, hey, hijo, hija, ya estás listo para servir. Ya estás lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Comienza a servir con todo tu corazón. No dejes que nada te mueva. Es una afirmación de estar lleno del Espíritu Santo y guardar nuestro testimonio. Que seamos de buen testimonio y poder estar dispuestos siempre para servir. Y que lo que vea la gente en nuestras vidas sea Cristo, reflejando con nuestras vidas a Cristo. Que la gente pueda decir, ¿verdad que tú eres cristiano? Se ve que estás apasionado. Se ve que amas la obra de Dios. Y que eso sea para decir, realmente siento que no estoy haciendo nada. Quiero hacer más. Quiero servir mejor al Señor. Amigo, tú que nos ves por medio de las redes sociales, no hay cosa más hermosa que servir a Cristo. No hay cosa mejor que servir a aquel que te ha dado vida y vida en abundancia. No hay mejor cosa que entregues tu vida a Cristo, que Él pueda darte la fuerza y la fortaleza para seguir adelante a pesar de cualquier circunstancia, de cualquier situación. Pero necesitas tener fe, necesitas creer en que Él vive y reina por los siglos de los siglos y que en Él solamente hay salvación y vida eterna. Si quieres venir a Cristo, puedes venir a Él. Él está con los brazos abiertos esperando a que vengas a Él. Yo te hago la invitación, recibe a Cristo en tu corazón y que tú también estés listo para servir al Señor. Así como Él vino y nos sirvió y entregó su vida en la cruz del Calvario, nosotros podemos decir, Señor, estoy listo para servir. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque es un privilegio el cual tú nos has dado, Señor, de estar en este lugar. Pero no solamente para venir y hacer presencia. Es un grande privilegio, Señor, que tú nos has llamado, Señor Jesús, con un propósito.